ocupado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elisa Gaona y el día de hoy vamos a tocar un tema que me parece muy importante porque muchas preguntas que hacen los papás es acerca del autismo y de la detección del autismo, y justamente me estoy acompañando con la doctora Georgina Pérez Liz. Hola. La doctora Georgina Pérez Liz se dedica y se especializa a la investigación en la detección temprana y en la detección en general de autismo. Entonces, me gustaría que nos platicara mucho de esta prueba de tamizaje y que nos comparta la información que ella considera que como papás necesitamos saber y pedirle a nuestros médicos para hacer una detección temprana de autismo. Platícanos, Georgina. Bueno, el autismo es uno de varios posibles trastornos que pueden presentar los niños donde su retraso su desarrollo se encuentra con cierto retraso. Esto quiere decir que de los marcadores de desarrollo que algunos niños podemos estar esperando que ya hayan presentado para la edad, todavía no los presentan, y eso a los papás nos causa preocupación y nos causa curiosidad, ¿no? A veces nos preguntamos si es que solamente estamos siendo impacientes y debemos esperar a ver si el niño desarrolla esas habilidades, o si debemos de tomar algunas otras medidas e iniciar una conversación con nuestro médico o con cualquier otro proveedor de servicios de salud, para investigar más a fondo si esas habilidades que no han desarrollado son parte de su trayectoria de desarrollo o son o están denotando algún retraso en particular. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo como padre, porque aquí me parece importante que a veces sí nos damos cuenta, pero en ocasiones cuando es nuestro primer hijo no podemos ser como tan perceptivos, no tenemos con quién comparar, no tenemos como la varita de decir, él ya lo hizo, mi primer hijo ya lo hizo, pero mi segundo no. ¿Qué opciones, qué alternativas tenemos? Sí, de lo que queremos hablar ahorita en esta sesión es de niños muy pequeñitos, menores de 3, 4 años, donde lo que queremos hacer notar son los retrasos que pueden presentar en el desarrollo, en ese desarrollo temprano. Obviamente podemos tener otra conversación en otro momento sobre niños ya en edad preescolar o escolar, donde las manifestaciones son distintas, pero a lo que me voy a referir un poco ahorita es a la curiosidad que los papás tenemos en las primeras observaciones de cuando nuestro bebé empieza a desarrollar habilidades. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que nos pueden parecer curiosas es que le hablas al niño por su nombre y no voltea, ¿no? ¿A qué edad? Los niños deben empezar a voltear a ver cuando alguien les refiere por su nombre a partir de los 5 o 6 meses a más tardar. Ok, 5 o 6 meses te llaman por tu nombre y tienes que voltear. Ajá, que sepan cuál es su nombre y voltear. Okay. Obviamente no es que te vayan a contestar, pero reconocen que les estás hablando y hacen contacto contigo. Okay. Incluso lo del nombre es como para hacerlo mucho más específico, porque obviamente si ellos ya reconocen su nombre, pues voltearán, ¿no? Pero incluso que le digas, hola corazón, ¿no? Y que te voltee a ver a los ojos. Ajá, que diga corazón, por supuesto que soy yo. Exacto. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces voltear en dirección hacia donde nos están llamando por el nombre es una. La otra es hacer contacto visual con los padres o los cuidadores, ¿no? Los niños muy pequeñitos desde chiquititos, desde que empiezan a desarrollar la sonrisa social, antes de los 2 meses de edad, empiezan a establecer contacto visual con otros humanos, porque es la manera en que observan cómo se comportan los humanos y así aprenden. Entonces, los niños que uno como adulto nota que ese bebito no hace contacto visual realmente, no me busca cuando lo estoy bañando, cuando le estoy cambiando el pañal, no me voltea a ver a la cara, no responde a los gestos, cuando yo le estoy haciendo caritas, no me está volteando a ver y como respondiendo con algún gesto. Con los ojos. Exacto. Y esas son manifestaciones muy tempranas de una falta de orientación social que es característica en los trastornos del espectro del autismo. Sin embargo, quisiera encuadrar esto un poco más, porque para los papás hay veces que pensamos que el autismo es una cosa como fuera de este mundo, o que se tiene que ver muy dramática, ¿no? Que es un niño que está claramente discapacitado o incapacitado para hacer ciertas cosas que son muy obvias para todas. Y lo que yo quiero que muchos papás consideren en este momento es que no todas las manifestaciones son muy obvias. Hay manifestaciones sutiles, por ejemplo, las que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Algunos niños que se encuentran en el espectro del autismo tienen retrasos prominentes en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, pero otros no. Otros empiezan a hablar, pero hablan de una manera diferente, revierten los pronombres, por ejemplo, repiten muchas cosas que escuchan, pero las usan fuera de contexto. Todas esas manifestaciones de un desarrollo distinto del lenguaje, que no son las que esperamos ver,
también nos indican que podamos necesitar iniciar una conversación sobre si hay o no un retraso en el desarrollo de este niño. Y por ejemplo, ¿hay alguna alteración también en la parte social de ese niño? O sea, con otros niños, o por ejemplo con sonidos fuertes, o con su interacción con el mundo, ¿esto también se modifica? Sí, bueno, vamos a hacer como un pequeño, un botón de información, que es el autismo. Los trastornos del espectro del autismo se caracterizan básicamente por 3 cosas fundamentales, y esas a diferentes edades, a diferentes edades se manifiestan de diferentes formas. Número 1, alteraciones en la comunicación verbal, en el desarrollo del lenguaje hablado. Número 2, en la interacción social, que es la manera en la que nos relacionamos con otras personas, tanto de la misma edad como con los adultos. Número 3, la presencia de patrones del comportamiento repetitivos, restrictivos o, ¿cómo se dice? Estereotipados. Okay. En inglés lo pensamos. Y lo decimos en español. Y entonces, esas 3 como gamas de síntomas tienen que estar presentes para que nosotros consideremos que hay la posibilidad de que se trate de alguno de estos trastornos. Okay. Obviamente, vamos a hablar ahorita de cómo sabemos si de verdad es eso o si no, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los papás generalmente cuando tenemos un bebito estamos muy preocupados de si está comiendo bien, si está ganando peso, si cuando el pediatra le mide la cabecita o le mide la estatura, está ganando en esas medidas que nosotros esperamos. Pero existe además, debemos desarrollar la misma preocupación por si el niño gana peso, por si el niño gana estatura, si el niño está adquiriendo nuevas palabras, si el niño está adquiriendo nuevas habilidades sociales, llámese desde hacer contacto visual, ofrecerte un juguete, compartir la comida, querer interactuar contigo. Si le avientas una pelota, que aunque sus habilidades motrices no sean muy desarrolladas, él sepa que estás jugando y que disfrute esa interacción. Todas esas cosas tenemos que preocuparnos de la misma manera que nos preocuparíamos si vemos que el niño no está ganando peso o que el niño no está creciendo. O no le crece la cabeza. Y aquí algo que me gustaría nada más añadir es también si hay alguna regresión. O sea, si el niño ya había adquirido cierto lenguaje o ciertas habilidades y ahora tiene una regresión, es decir, lo deja de hacer. Exacto. Habilidades perdidas siempre es algo de lo que tenemos que estar muy al pendiente. Parar las antenas. Porque los niños no pierden habilidades. Los niños construyen sobre habilidades previamente adquiridas. Entonces, una habilidad perdida siempre es un foco rojo del que tenemos que preocuparnos y investigar más al respecto. Y aquí vamos a hacer también así como una pausa y decir, preguntan, ¿la vacunación es causa de autismo? Y la respuesta es... rotundamente no. No. La vacunación no tiene nada que ver con el autismo. Quiero nada más como recalcar que sí, efectivamente, estamos conscientes, todos los profesionales de la salud, que existió la preocupación de algún grupo en algún momento sobre si había una relación de las vacunas con el desarrollo de autismo. Se ha investigado ampliamente la posible correlación. Ampliamente. Y no hay evidencia científica hasta este momento que haya ni siquiera asociado las vacunas con el autismo. Todavía existe un movimiento relativamente presente, o sea, sí hay gente que todavía argumenta eso. Sin embargo, la evidencia científica indica que no. Los estudios donde la gente se ha metido a revisar si realmente había podido haber una correlación, la respuesta es no. Otra pregunta es si el Asperger es un tipo de autismo, y la respuesta es sí. Asperger es una subclasificación que existía en el pasado sobre una manifestación particular del autismo, pero en la clasificación actual de este momento del autismo se engloba como parte de lo que ahora conocemos como trastornos del espectro autista. Bien, Georgina, y a mí me gustaría que nos compartieras, si yo como padre ahorita estoy escuchando este video y digo, me parece que mi hijo podría tener, ¿no? O veo que no hay tanto contacto visual, o tengo esa duda o esa sospecha, ¿no? Sí. ¿Qué hago? O sea, bueno, aparte de buscar obviamente atención, que ahorita nos vas a decir también, pero ¿tengo alguna prueba de tamizaje? ¿Tengo algún recurso que me pueda orientar y entonces buscar atención profesional? Sí, vamos a empezar a explicar esta respuesta para que todos los papás que nos están viendo entiendan de dónde viene la lógica de esto, porque eso es siempre bien importante. Los papás, no nada más, yo soy mamá y no tenemos nada más que obedecer ciegamente lo que nos dicen, sino entender qué es lo que está pasando. Porque somos papás, somos responsables de niños que vienen sin manual de instrucciones. Entonces tenemos que entender qué es lo que pasa. Y les voy a explicar cómo es el asunto. El diagnóstico de los trastornos del espectro autista se hace a partir de una evaluación integral que requiere la participación de profesionales altamente entrenados. En algunas regiones
de muchos países del mundo realmente, es difícil tener acceso, y sobre todo acceso rápido, a profesionales altamente entrenados. Entonces, la respuesta es, un diagnóstico definitivo solo te lo puede dar un profesional de salud altamente entrenado. Sin embargo, como no todos vamos a ir corriendo a llevar a nuestros niños a hacer evaluaciones integrales por personal altamente calificado, nada más porque sí, lo que existen son herramientas que nosotros le llamamos, en salud pública se les llama de tamizaje. Y el tamizaje lo que quiere decir es que es como una prueba previa para ver quién está en más riesgo y solamente hacerle esas evaluaciones altamente especializadas a los niños que marcan como en riesgo, ¿no? Claro. O sea, podemos diferenciar entre la población en general, qué niños realmente no presentan un riesgo real o percibido de desarrollar estos trastornos porque su desarrollo, de acuerdo a esta herramienta, lo marca como normal. Es que normal, apropiado para la edad. No, gracias. Sí, perdón por haber dicho normal, apropiado para la edad, gracias. En este tipo en este tipo de situaciones siempre hay que estar como reenfocándose, pero yo te comprendo. Gracias. Y en esa herramienta de tamizaje, que ahorita les voy a decir cómo es, nos marca qué niños están en riesgo. O sea, en riesgo no quiere decir que no la hayan desarrollado, sino que son como niños que hay que darles una mirada más cercana, cómo está su desarrollo, para determinar si realmente cumplen con los criterios para recibir un diagnóstico de trastorno del espectro autista o tienen algún otro retraso, que no es autismo, pero es un retraso del desarrollo en algún otro aspecto que necesita igual intervención. Entonces, el tamizaje consiste en, no es una prueba médica, no hay agujas involucradas, no tienen que correr al pediatra. El tamizaje, hay varias maneras de hacerlo, pero generalmente es un cuestionario que los papás responden. Así es. Y el cuestionario que los papás responden es basado en las observaciones que ellos tienen de conocer a sus hijos. Yo personalmente trabajo con un equipo de investigación donde la herramienta de tamizaje que ocupamos es la más estudiada en el mundo, se llama MChat, como C-H-A-T. MChat, la versión revisada, que es la más actualizada, y es un cuestionario de 20 preguntas donde los papás solamente tienen que responder sí o no. Y las preguntas son como, su hijo normalmente voltea a ver si usted va en la calle y señala algo, y usted responde, normalmente sí lo hace o normalmente no lo hace. Lo único que uno tiene que concentrarse es en responder qué es lo que el niño hace habitualmente. No se trata de responder como, sí, una vez vi que volteó, pero las demás veces no voltea. Si la respuesta es habitualmente no, uno responde no. Al final de esas 20 preguntas existe una tabla para saber qué respuestas te dan ciertos puntos, y el conteo total de los puntos, ese puntaje, determina si el niño se considera como sin riesgo, o en riesgo intermedio, o en riesgo alto, le llamamos. Y entonces, muy bien. Y entonces, la respuesta es, dependiendo de cómo sale, si sale en riesgo intermedio o en riesgo alto, se le da un seguimiento. Si uno contesta esas preguntas, que están, les vamos a poner un link después en uno de los comentarios. Sí, no se preocupen, tendrán un link para que puedan entrar y responder el tamizaje en español. Exacto. Y ese tamizaje no cuesta nada hacerlo, simplemente usted baja la hoja, es una hoja de PDF. Venga, usted baja la hoja. Usted, que nos está viendo. Baja la hoja. Cualquiera puede bajar esa hoja, leerlo y circular las respuestas. Y si no saben cómo calificarlo, no pasa nada. Se lo llevan a su pediatra y su pediatra perfectamente puede averiguar cómo se califica. Y el pediatra es el que les puede ayudar a darle salida a esa preocupación. O sea, les ayuda a interpretar el resultado y les ayuda a darle seguimiento. O sea, no, mira, de acuerdo a este resultado, lo que tienes que hacer es buscar a un profesional que haga este tipo y este tipo y este tipo de evaluaciones. Así ¿no? es. Así te dirigen a donde tienes que ir. Básicamente de eso se trata el tamizaje, porque lo que queremos es no mandar a niños que definitivamente no hay para qué mandar. Y lo que no queremos tampoco es retrasar no mandar a los niños a los que sí deberíamos de estar evaluando temprano. Porque lo que pasa si no hacemos este tamizaje es que todo el mundo va a seguir su vida como si nada. Y lo que va a acabar pasando es que algunos niños sí van a ser diagnosticados temprano, a los 2 años o 3, muy poquitos. Si no hacemos nada, la mayoría se van a diagnosticar entre los 4, 5, 6 años. Y algunos otros se van a diagnosticar hasta más tarde en su vida, cuando empiezan a tener problemas en la escuela, cuando empiezan a tener problemas de ansiedad, de desarrollo en la escuela, de otras cosas, ¿no? Porque no le dimos atención temprano. O sea, esta situación de los trastornos del espectro autista es
en la trayectoria de desarrollo de los niños, donde una habilidad que no se ha desarrollado no quiere decir que nunca se va a desarrollar. Eso es bien importante también. Nada más, ahorita antes de cerrar... Pero otra vez, ¿podrías decirlo nuevamente? Dije que estas condiciones... Estás muy inspirada. Que duran toda la vida... cuando uno ve una habilidad que no se ha desarrollado, no quiere decir que nunca se vaya a desarrollar. Ya. Pero entre más temprano lo apoyes, claro, mejor se puede desarrollar, ¿no? Sí. Les voy a decir por qué es importante detectar temprano el autismo. En primer lugar, porque los niños se benefician de las intervenciones tempranas. Hay estudios poblacionales donde han visto que los niños que reciben intervención más temprano desarrollan más habilidades más pronto que los que no. Y la otra es porque las familias, al saber que los niños tienen este tipo de condición, adaptan su estilo de vida desde que los niños son muy pequeños, y entonces no se trata de un shock de adaptación horrible para la familia, que cuando ya todo el mundo tiene su vida armada tienen que cambiar, no, sino simplemente adaptan esta nueva realidad a su estilo de vida, y todos pueden ir creciendo de acuerdo a las necesidades del miembro de la familia que tiene esta condición. Aquí algo que me interesa mucho, bueno, primero me encanta la manera en cómo explicas, o sea, más claro, siempre te lo he dicho, Virginia. Gracias. Pero la pregunta aquí que me llama es, ¿a qué edad se puede hacer este tamizaje? ¿O para qué edades está dirigido este tamizaje que nos vas a compartir? La herramienta con la que nosotros trabajamos y a lo que yo me dedico a hacer investigación es el MChat, como les comentaba, y está recomendada, la Academia Americana de Pediatría la recomienda para aplicar en la visita del niño sano, que es cuando nosotros vamos para control de peso y talla y vacunas, a los 18 meses, que es el año y medio de edad, y a los 24 meses, a los 2 años de edad. O sea, ¿se tiene que aplicar a los 18 y a los 24? Sí, y la razón es porque a pesar de que muchos niños que salgan sin riesgo a los 18 van a seguir saliendo sin riesgo a los 24, hay algunos poquitos que salen sin riesgo a los 18 y luego son diagnosticados, y entonces por eso, si nosotros pensamos en cuál es el riesgo-beneficio, es un cuestionario para papás de 20 preguntas. O sea, realmente no les estás pidiendo, no le estás pidiendo a nadie que haga nada extraordinario, salvo contestar 2 veces la misma cosa con 6 meses de diferencia. Y eso se ha demostrado que tiene la ventaja de que los niños que habían salido sin riesgo antes, pero ahora salen en riesgo, y si alguno de ellos realmente tiene autismo, se está beneficiando de la intervención luego, antes de los 3 años, digamos, ¿no? En vez de esperar hasta, o sea, les voy a decir una cosa, cuando nosotros estudiamos medicina, en el precámbrico, el precámbrico temprano, los trastornos del espectro autista no se diagnosticaban antes de los 3 o 4 años. Sí, por supuesto. Era una cosa como, no, ¿para qué vas a mandar a evaluar a un niño tan pequeño? Claro. Y no es así. O sea, nosotros en la clínica donde estoy hacemos diagnósticos a los niños de 15, 16 meses. O sea, es una cosa que se puede detectar a tiempo. Se le pueden dar a los niños muchos apoyos para que aprendan las cosas que necesitan aprender, para que desarrollen las habilidades en las que necesitan trabajar, y que eventualmente les va a facilitar mucho la transición hacia la etapa escolar y a otras etapas en la vida posterior. Y aquí una pregunta que está surgiendo mucho es, ¿qué hago si mi hijo ya sobrepasó esta edad? O sea, ya no tiene 18 meses, ya no tiene 24 meses, ya tiene 2 años y medio, tiene 3 o tiene más edad. ¿Qué hago? Bueno, el MChat lo pueden contestar. Es una herramienta que está validada hasta los 36 meses. Okay. Validada en términos de ciencias poblacionales, o sea, de salud pública, quiere decir que conocemos qué tan confiable es en cierto rango de edad. No quiere decir que después ya no funciona. Quiere decir que no sabemos cuál es su confiabilidad en etapas posteriores. Por lo tanto, mi recomendación es, si tienes dudas, llena el cuestionario de todas formas, no pasa nada, no es que, simplemente es que la interpretación de esos resultados es un poco distinta cuando los niños son un poco mayores, ¿no? Si eso tiene sentido para la mayoría de lo que estoy diciendo. Por eso mi recomendación también es, contestas el cuestionario, se lo llevas a tu pediatra, porque ese es el seguimiento que le tienes que dar. El pediatra es el que te va a ayudar a interpretar correctamente esos resultados, porque pues no es nada más una cosa que los papás puedan, salió mi cuestionario, ya voy a ir a buscar mi evaluación, bye, sino lo traen con el pediatra les ayuda a interpretar esos resultados y los ayuda a dirigirse a los recursos donde mejor les resuelvan al profesional de salud que esté capacitado. Por ejemplo, en nuestro caso, en ATIN, que estamos en Ciudad de México, cuando se responde el cuestionario y sale positivo, entonces se envía al
a nuestra paidopsiquiatra, que es la doctora Gabriela Cortés. Y tal vez cada consultorio tiene un protocolo diferente, pero lo importante es enviarlo siempre a profesionales de la salud que estén capacitados. También vi algunas preguntas que decía: mi hijo tiene 2 años o casi 2 años y no habla. Hay que tomar en cuenta que los trastornos del lenguaje, el que no esté hablando, no es solamente atribuible a trastornos del espectro autista. Puede ser también un tema de audición. No sé si recuerdan que tuvimos un Facebook Live con una audióloga especializada en bebés y niños. Todos los bebés tienen que tener, y todos los niños tienen que tener tamizajes de audición al nacimiento, a los 3 años, a los 6 años, y si nunca han tenido en su vida, hay que hacérselos. Esa parte es importante. Y también vale mucho la pena comentar que hay muchas otras situaciones, no solamente el espectro autista. Y aquí preguntan que dónde te pueden consultar. Bueno, hay trastornos específicos del lenguaje también. Exacto, sí. Trastornos específicos del lenguaje, sí. Bueno, yo me dedico a hacer investigación, entonces yo no veo pacientes. Pero tiene una mente muy clara. Pero ¿sí me o no? encanta trabajar con clínicos, entonces la investigación que yo hago en el centro donde estoy es con pediatras. Y lo que nosotros buscamos también, bueno, parte de mis objetivos personales es sumar a más pediatras y grupos de profesionales de la salud en México a que hagan este tipo de investigación para que, para que podamos conocer más sobre todo sobre estas herramientas en español, sobre las necesidades que hay para formar más profesionales de la salud, con la trayectoria necesaria para hacer este tipo de evaluaciones en diferentes escenarios, ¿no? No solamente en ciudades grandes con hospitales especializados, sino en otros lugares también. Entonces, bueno, personalmente yo no doy consulta, pero me encanta hacer este tipo de sesiones porque así los papás pueden conectar y tener este tipo de conversaciones con sus pediatras. Entonces el mensaje es: yo no doy consultas, pero busquen a su pediatra. Su pediatra se está formando en estos temas. Sí, no tú, sino todos muchos pediatras en México se están formando en estos temas. Es que no, pero además eso es cierto. O sea, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que sí es cierto que en el precámbrico, cuando estudiamos medicina, el autismo, para empezar, no era algo de lo cual se hablara mucho. Incluso cuando yo hice pediatría, no era que tú dijeras: vamos a tener la clase de cómo diagnosticar oportunamente autismo. O sea, finalmente es como decir, un área que cada vez ha requerido más estudio. Incluso me acuerdo hace unos años que teníamos un paciente en común y buscábamos a dónde referirlo, quién lo estudiara, y no fue lo más evidente. Entonces hoy, gracias a que hay más información y gracias a ustedes como padres que nos impulsan a nosotros como pediatras a estudiar, a prepararnos más y actualizarnos, cada vez tenemos más herramientas. Entonces, también tengan paciencia con sus pediatras, díganles que existe esta prueba, que ya lleguen ustedes con la prueba ya hecha, la tarea, y el pediatra que le interese, que generalmente van a ser todos, van a actualizarse, van a buscar y van a decir: en la torre no sabía de esto, déjame, lo leo, lo actualizo. Finalmente la información está ahí, es accesible a todos, profesionales de la salud y no. Ahora, ¿quién diagnostica a alguien especializado? Que puede ser... Generalmente son los psicólogos, neuropediatras, o los paidopsiquiatras también. Generalmente, pues cualquier persona que se dedique a ver trastornos del desarrollo en niños. O sea, busquen a alguien que sea un especialista en desarrollo en niños y a esa persona se le acercan a preguntar. La gente que está sensibilizada con el tema les puede decir claramente: sí, yo tengo este entrenamiento, o no, yo no tengo este entrenamiento, pero sé quién lo tiene. Porque la gente que se dedica a este campo de la salud mental y de la salud mental pediátrica sabe básicamente cuáles son los requerimientos y a dónde hay que referir. Una cosa que yo quería comentarles nada más es que preguntas frecuentes que nos han hecho, y no sé si ya la hicieron aquí porque estoy leyendo, pero también me distraigo en mi propio diálogo, es que hay muchos más casos de autismo ahora de los que había antes, ¿no? ¿Por qué el autismo pareciera que es más frecuente o más, que está más prevalente ahora que hace 10 años o 20 años? Y la respuesta es: no sabemos, pero una de las posibles razones es porque los criterios que usamos para diagnosticar el autismo se han hecho más generales. Es decir, hace muchos años, para decir que un niño tenía un diagnóstico de autismo había que cumplir unos criterios que eran realmente astringentes, muy restrictivos, muy estrictos, y muy poquitos niños realmente cumplían esos criterios para lograr ese diagnóstico y estar catalogados como autismo o recibir ese diagnóstico. Obviamente, al paso de los años, los profesionales de la salud mental se han dedicado a perfeccionar esos criterios, porque en muchos casos vimos que no ayudaban, ¿no? Había niños que claramente tenían esas manifestaciones, no cumplir esos criterios tan estrictos, y al no recibir el diagnóstico no se les brindan los apoyos que necesitan, y eso es un problema. Entonces, los consejos internacionales que se dedican a definir estos criterios han ido perfeccionándolos al punto en el que ahorita
los criterios son más amplios y por eso muchos niños que hace 20 años o 15 años no hubieran entrado en ese diagnóstico, ahora lo reciben. Ahora, recibir un diagnóstico es mucho más que simplemente ponerle una etiqueta a un niño, ¿no? Nosotros como papás, y yo se los digo porque tengo hijos, conocemos a nuestros bebés cuando son chiquitos, cuando nacen, ¿no? Sí, los vas conociendo. Idealmente. Después los vas conociendo porque te ven, te sonríen, les das de comer, les cambias el pañal, no sé qué. Te enamoras de ellos, los cuidas como a tu vida y piensas que no puede ser que haya algo que sea diferente con ellos, que haya algo en lo que necesiten una ayuda especial y piensas que cualquier cosa que sea distinta de lo que consideramos normal o habitual es malo, ¿no? O sea, es indeseable, no lo quieres. Y luego en los niños pequeñitos de 2 y 3 años, pues ves que tu niño es gracioso, es guapo o guapa, es hermoso y tiene muchas cualidades, ¿no? Que tú ves como positivas. Y nuestra manera de ver la discapacidad como sociedad es tal que piensas que tener una discapacidad es algo negativo, indeseable, es un problema. Y no es así. Una persona puede ser chistosa, guapa, puede ser inteligente, puede tener muchas cualidades y tener una discapacidad. O sea, no son mutuamente excluyentes. Claro. Entonces, el pensar en los trastornos del espectro autista que consisten en un espectro de condiciones que son discapacitantes en muchos casos para las personas, no quiere decir que las personas tengan un futuro negro enfrente de ellos. No quiere decir que nunca van a lograr hacer cosas, nunca van... O sea, jamás pensemos en eso. Más bien, para lo que queremos un diagnóstico, para lo que queremos esa etiqueta, es para poder ayudarles de la mejor manera posible, para darles todos los apoyos que necesitan. Es como decir, yo no quiero que me digan que mi hijo necesita estar en silla de ruedas. No, lo que necesitas es que te digan que está en silla de ruedas y ponerle rampas por todos lados para que se pueda mover por donde pueda, ¿no? Entonces, eso es mucho como la intención de ensanchar el diagnóstico y yo y muchos profesionales de la salud estamos a favor de que hagan los criterios más flexibles para que más niños puedan recibir esos apoyos que les ayuden a desarrollar las capacidades que les están faltando. Claro, y ser funcionales y felices, ¿no? Que yo creo que esa es la parte que es bien dura. Que queremos para todos los niños. Claro, que queremos para todos los niños, pero que es bien dura porque hay una presión social, que era lo que platicábamos, súper fuerte, en el cual, como bien dices, un diagnóstico se convierte en etiqueta y ahí se queda y no debe de ser. Sí, no, y es algo que esa es otra cosa. Hablar de estos temas, conozco muchos papás que dicen, ¿no? O sea, abiertamente dicen, sí, es que diagnosticaron a mi hijo con autismo, no sé qué. Y otros papás que les dicen, ay, lo siento mucho. ¿Pero por qué? Sí, ¿de qué sientes? O sea, ¿Le duele el corazón? Sí, o sea, que lo ven como, ay, de verdad, lo siento mucho. No, o sea, tener un reto en la vida, todos tenemos retos, todos tenemos habilidades en las que necesitamos trabajar y simplemente se trata de encontrar dónde hay campos de oportunidad y apoyar a los niños donde lo necesitan, punto. O sea, yo no pienso que... No me gusta a mí la manera de acercarme al tema del autismo como una cosa dramática, de pronóstico sombrío, de futuro negro y de todos estamos de luto porque el autismo es una maldición que nos cayó encima. No, o sea, no es así, ni será así mientras hayamos personas optimistas que además queramos trabajar duro para ayudar a los niños en las áreas en las que lo necesitan. Fin. Bueno, había otras preguntas, creo. Sí, mucho es sobre el test. Entonces, no se preocupen, vamos a ponerles la liga para que lo puedan contestar y cada vez tengamos más información. Este es el propósito de los videos, tener cada vez más información, compartirla. Este video, compártanlo, me parece que es muy valioso que la gente sepa que no es un camino oscuro, que no es el fin el tener un hijo con un trastorno al espectro autista y que lo que sí es una realidad es que entre más pronto logremos un diagnóstico, mejor para todos. Entonces les compartiremos la liga. ¿Algo más que quieras comentar? Si tienen hay algunas preguntas que seguramente no hemos estado contestando, pero lo vamos a contestar por texto ahí y nos pueden contactar. Estén muy al pendiente porque estamos haciendo esfuerzos significativos para que aumenten las campañas de detección temprana y la investigación que se hace en México en este tema, que ha habido predecesores nuestros, ¿no? Gente con mucha más trayectoria en médica y en investigación que ha hecho los primeros pasos, pero queremos que México siga avanzando porque aún estamos detrás de muchos otros lugares.
donde podríamos estarle ya ofreciendo a los niños la oportunidad, a los niños y a sus familias, porque esto es una condición que toda la familia se va a reajustar. Así es. La oportunidad de un diagnóstico temprano, de un apoyo integral y de un pronóstico con muchas más ventajas para la vida adulta. Claro, y ojo, no solamente México, es decir, si nos estás escuchando de Perú, de Ecuador, de Latinoamérica, donde estés, España, finalmente los esfuerzos son conjuntos y somos una gran familia de humanos. Entonces hay que apoyarnos entre todos. Hay humanos mexicanos, hay humanos de otros países, pero hay que apoyarnos entre todos. Entonces les dejamos la liga, contéstenla, consúltenla con su pediatra. Sí. Y si salen algunos valores que sugieran que hay algún trastorno, entonces acudan con un especialista. Si están en Ciudad de México, repito, con nosotros, nuestra parte profesional es la doctora Gaby Cortés, que es peidopsiquiatra. Busquen en donde estén, sí, quien sea el especialista, porque tú, ¿en dónde estás? Yo vivo en Filadelfia. Yo trabajo en un instituto de investigación sobre autismo, donde hacemos investigación desde la perspectiva de salud pública, que quiere decir grupos grandes de personas. Uh-huh. Entonces nos dedicamos a la investigación en factores de riesgo ambientales, o sea, exposiciones a químicos, genética y demás. Eso podríamos hacer otra plática. Esa es otra historia, sí, pero yo estoy en el área como intermedia, que es la de detección temprana e intervención temprana, ¿no? Ya que detectaste, bueno, primero cómo se detecta temprano, ya que lo detectaste, cuáles son las intervenciones que se usan inmediatamente después del diagnóstico, ¿no? Y en las etapas tempranas de la vida. Y hay otra área de investigación también en mi instituto que se dedica a ver autismo en la trayectoria, a lo largo de la trayectoria de la vida, o sea, transición hacia la adolescencia, la vida adulta y la vida independiente. Entonces, tenemos muchos temas de plática. Les voy a poner también el link abajo del instituto donde yo trabajo, por si quieren seguirnos en Facebook o en Twitter y seguir las noticias y ver qué más cosas se nos ocurren para que el campo de la investigación en autismo en México vaya creciendo. Súper, pues muchísimas gracias, doctora Georgina Pérez Liz, y gracias a todos por acompañarnos. Por favor, compartan y pues gracias nuevamente. Y hasta la próxima. Por vernos. Gracias.